Muy buenos días con todos los asistentes y invitados a este Smart Talk que promete ser muy interesante desde la conversación que tendremos con los expertos en talento humano, que nos referirá sobre todo a esta gran especulación que existe sobre la inteligencia artificial y lo que viene generando en el mercado laboral. Voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación del día de hoy. Un segundo. Por favor. Me gustaría que nos puedan comentar por el chat también desde dónde se conectan para conocer un poco vuestras ubicaciones, saber de qué ciudades o países se vienen conectando a esta Smart Talk. Gracias a todos. Bueno, bienvenidos a este Smart Talk. Nuestro tema del día de hoy, tu trabajo y la inteligencia artificial. ¿Matrimonio por amor o conveniencia? Bueno, mi nombre es Cristian Arteaga, soy el fundador y CEO de Smart Tourism and Hospitality Consulting. Somos una red colaborativa de innovación en turismo y trabajamos en base a sinergias con empresas, organizaciones, expertos, destinos turísticos, tratando de generar un modelo colaborativo que podamos de alguna forma generar cosas en común. Y el tema de hoy es muy interesante, como mencionaba en la introducción, porque tenemos una gran especulación sobre qué es la inteligencia artificial y cómo puede estar impactando en el mercado laboral. De hecho, hemos visto en el último estudio que se realizó por la Universidad de Massachusetts y otros técnicos, que un 14% de la productividad se habría incrementado a través o a raíz del uso de la inteligencia artificial. En algún momento también Goldman Sachs anunciaba que 300,000 puestos de trabajo se perderían alrededor del mundo a raíz de la inteligencia artificial. Ayer una noticia impactante fue también la salida del CEO de Google, que tuvo una remuneración increíble de dinero, y dicen que también se debe precisamente a estos temas de la inteligencia artificial, así como otras noticias titulares que vemos, ¿no? Hay trabajos que se ponen en riesgo, hay temas que dicen que la inteligencia artificial nunca podrá hacer, y por ejemplo ahí se habla de la gente que está detrás de la inteligencia artificial, ¿no? Los que van entrenando la inteligencia artificial, los que sostienen la inteligencia artificial como tal, que son trabajos que no podría hacer la inteligencia artificial de manera autónoma. Y bueno, la gran pregunta es si es que realmente la inteligencia artificial nos quitará los puestos de trabajo. Quiero darle la bienvenida a Carlos del Áquila, consultor de talento humano, coach, speaker además en talento humano, programas de desarrollo actitudinal, equipos de dirección, gerencia, mandos medios, disertante de congresos y eventos internacionales y nacionales, parte del equipo de SMART, también en el trabajo que venimos planteando desde hace varios años para lo que son sobre todo los eventos académicos que llevamos. Carlos, muy bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, y un placer compartir pantalla con Javier. Bueno, no sé si lo vas a presentar a Javier o si Así quieres ya es. hago... Sí, perfecto. Voy a Pasamos presentar a entonces. Javier ahora. Y nos acompaña también Javier Vaz, muy conocido en el mercado hotelero, tanto en España como en Latinoamérica. Javier Vaz es socio de Avanza, creador y editor de contenidos de Otevia. Es un reportero hotelero con amplia experiencia en este rubro. Además, conoce muy bien sobre todo lo que son experiencias y viajes y es delegado de la ADH. Javier, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, Cristian. La verdad es que me encanta ya tener la oportunidad de participar en este Smart Talks. Junto con Carlos vamos a hacer nuestro pequeño aporte. Genial. El día de hoy tendremos un conversatorio en el que estaremos compartiendo vuestras opiniones y comentarios sobre algunos puntos que hemos seleccionado y que pueden ser interesantes a discutir dentro de lo que es este programa. De principio yo tengo que decir algo. Desde febrero que empecé a investigar la inteligencia artificial y meterme de una manera más profunda, en realidad me ha sido de gran ayuda desde el punto de vista de que me ha ayudado a responder correos, no los correos tan personalizados que de repente uno quiere, pero
De repente hay algunos correos que son muy genéricos, como por ejemplo reprogramar una reunión, una cita. Entonces lo que hago es copiar el correo, pedirle a la inteligencia artificial que dé una respuesta consistente, que me pida reprogramar la reunión. También he logrado hacer con chat PDF, por ejemplo, los resúmenes de documentos que podían ser muy sustanciosos de manera muy, muy práctica, y poder también desarrollar documentos en base a documentos que habías cargado en la red total. Puedo decir de que también hemos desarrollado logos. Mencionaba en una reunión que tuvimos ayer los tres de que también tengo una aplicación que nos ayuda a tomar minutas de reuniones. Entonces, particularmente, ha sido un gran salto en el tema de poder conseguir una asistencia en muchos sentidos con la inteligencia artificial. Y esto abre pues un cuestionamiento importante, porque por ejemplo, uno de los colegas con los que trabajamos me decía: le voy a decir a las chicas con las que trabajas que en realidad te estás reemplazándolas por máquinas. Pero no es tanto como eso. Me gustaría entonces formular esta primera pregunta para que podamos desarrollarla en esta conversación. ¿Cómo puede la inteligencia artificial transformar el sector turístico y hotelero en términos de talento humano? Bueno, Adelante, el que desee empezar. qué pregunta amplia. Si querés, Javier, largo yo un poco con mi parte más técnica, pero para que todos lo podamos entender. Cuando hablamos de inteligencia artificial, el primer punto es esto que planteamos como charla, matrimonio por amor o conveniencia. Lo que es claro es que no nos podemos divorciar, ¿sí? O sea, tenemos una inteligencia artificial que es un hermano gemelo que está asociado ya a nosotros, no hay posibilidad de divorcio. Cuando están hablando de suspender, parar, frenar, y yo les diría que es más que nada me gustaría que sucediera, pero es muy complejo que suceda, porque al momento no hay una asociación que pueda controlar a nivel mundial. Y basta que un país o una persona no esté en esa asociación que puede largar la inteligencia artificial a trabajar en las redes, con lo cual es más que nada una situación de, bueno, aceptemos que ya está, aceptemos que viene, veamos cómo trabajarla para que no tenga sesgos significativos que impacten negativamente en la humanidad, pero no nos podemos divorciar. O sea, es como decir, bueno, la forma de divorciarnos sería apagar todas las computadoras y no volverlas a encender más. Volvemos a la edad de piedra, digamos. No hay una manera, por ahora, digamos, una manera acordada. Ayer o antes de ayer escuché a Harari, que bueno, yo lo admiro y lo sigo mucho, que él decía que había que tratar las inteligencias artificiales como nuevas vacunas o nuevos remedios o nuevos virus, y deberían estar incubados en alguna asociación para habilitarlos a salir al mercado. De vuelta, es excelente la idea, pero todos los países van a estar de acuerdo y lo van a aprobar y lo van a ejecutar. Yo me acuerdo en un comentario que una vez puse en una web, bueno, tenemos en el mundo globalizado, tenemos el occidente y el oriente. Sabemos por cultura que China no le importa demasiado nuestras leyes, la parte cultural, y ellos se mandan por sí mismos y siguen. Con lo cual sería apropiado tener un eje donde decimos hay que controlar, hay que esperar, mientras que sabemos que del otro lado siguen. Entonces, bueno, digo, es un dilema, claramente es un dilema, no tenemos una respuesta cierta. Lo que sí podemos es aprovechar lo que hay y establecer normas, ¿sí?, de trabajo. Y acá lo que vos decías, Cristian, me parece súper importante el tema de lo que vos marcabas de se van a perder 300.000 puestos de trabajo, 3 millones, lo que quieran. En realidad cuando uno ve la película, cuando uno ve la foto es catastrófico, pero cuando ve la película, el trabajo se regenera y las tecnologías han habilitado más trabajo que el que había antes, después de un tiempo. Ahora, ese trabajo que viene es un trabajo calificado,
no es un trabajo manual, porque el trabajo manual ya fue reemplazado por máquinas, no por inteligencia artificial, por máquinas. Entonces, lo que debemos prepararnos, y este amor por matrimonio por amor o por conveniencia es preparémonos para actividades más intelectualmente desafiantes y sentimentalmente más humanas, porque ahí van a tardar. Yo no sé si van a llegar o no van a llegar. Yo no me animaría a decir nunca una máquina va a tener sentimiento. No me animaría a decirlo, pero sí falta, entiendo, un poco más, y nunca un humano va a ser reemplazable en el sentido humano de la palabra. Entonces, bueno, nada, eso como para arrancar y darle la palabra a Javier, que es la parte hotelera, que es la especialización, a ver que nos cuente un poco cómo lo ve él. Sí, estoy de acuerdo contigo lo que comentas, Carlos. Hombre, a mí lo que me gustaría aquí reflexionar también, yo creo que ahora llevamos desde final del año pasado, que se empezó a hablar sobre todo del chat GPT o GPT, en el que se empezó a hablar de la inteligencia artificial, pero lo que sí es una realidad es que la inteligencia artificial ya ha sido implementada a través digamos, de distintas aplicaciones anteriormente. Lo vemos hasta en los chats que teníamos en cualquiera de las herramientas, incluso el tema de robótica. O sea, si hablamos ya del tema de hoteles, ya hay procesos, ya hay incluso robots que pueden hacer digamos, un servicio tanto de recepción, que hay algunos ejemplos, y la verdad es que a mí me impresiona ver cómo los tienen programados y lo bien que lo hacen, incluso hasta hacer un servicio de room service que te pueden llevar, haces el pedido. Entonces, digamos, ahí ya estaba trabajando hace tiempo, y yo creo que como dice Carlos, es algo que ya está, o sea, y es imparable. O sea, va a haber empresas que van a tender a incorporar ese tipo de tecnología. Lo que creo que aquí es importante es que las habilidades blandas de los profesionales del sector cada vez van a ser más importantes, porque son las que van a marcar esa parte humana que estabas comentando tú, Carlos, ¿no? Creo que o sea, ciertos procesos, igual que estabas comentando, Cristian, yo la verdad es que no, o sea, voy escuchando y voy fijándome en temas de inteligencia artificial. Sinceramente no la he empezado a utilizar, estaba para empezar, pero lo que comentas tú, Cristian, me parece bien válido. Y al final, yo todavía soy de los que pienso que hay una parte, como tú decías, te sirve para hacer ciertos correos, pero yo soy todavía de la microsegmentación de la respuesta, incluso del envío de ciertos correos, que le pongas tú ese matiz personal hacia la persona, ¿no? Que al final también nos puede ayudar en procesos de venta o de atención al cliente, ¿no? Porque si dejamos procesos muy automatizados, nos van a ayudar, pero hay otros factores que son importantes, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, el partido, hablando de deporte, ya ha empezado y estamos ahí. O sea, ya no hay, ya se ha dado el adelante, y bueno, pues yo creo que puede ser, va a ir transformando. Yo sí creo que hay una parte de transformación. Yo hace 30 años estudié en España la carrera de turismo. En aquella época no había ni lo que es la carrera ahora propia de hotelería. Y la verdad es que he visto cómo el sector se transforma, pero bueno, siempre hacia mejor. Y lo que es una realidad es que también, si hablamos del factor humano y de las personas, pues en Europa está habiendo mucha carencia de profesionales para hoteles, ¿no? Entonces, aquí no tanto, porque ha habido toda la problemática, si hablamos de Perú me refiero, que sabemos primero fue la pandemia y luego temas, por un lado, políticos que han afectado, pero hay otros países que están teniendo carencias. Entonces, bueno, pues en función de las circunstancias y de los países, pues seguro que va a haber transformaciones donde cada vez estas herramientas, ya sea a través de la robótica o a través de los chats o todas estas herramientas, pues las irán incorporando de una forma u otra en las empresas, ¿no? Creo que con esa la primera reflexión está clara, Cristian. Yo tengo ahí también, sosteniendo lo que vos decís, Javier, el tema de la industria.
es cierto que va a impactar en los trabajos, pero de lo que se habla que van a quedar, en definitiva, como 3 clases sociales o 3 niveles sociales, aquellos que tienen capacidad económica, los que dan servicio a aquellos que tienen capacidad económica y un montón de gente que va a quedar ahí a la deriva. Es un problema grave, serio. Ahora, el turismo y todo lo que es soporte a la gente es la que más va a ganar en esto, porque es lo que es irreemplazable y es donde el humano es imprescindible. O sea, un humano de vacaciones quiere estar atendido por otro humano. ¿Por qué? Porque se entiende más, porque tenemos empatía, ¿está bien? Entonces, yo te diría que la industria del entretenimiento, la industria del placer, del servir al otro, es la que más va a ganar en esta transformación, porque es la que todos queremos, seguimos como humanos queriendo otro humano del otro lado. No quiero alguien que me conteste de una forma articulada y que uno sabe que no es natural. Entonces me parece como aporte, la industria del turismo es como, bueno, ok, soy el último que me va a tocar. Cuando me toque veré, pero en principio es la que yo veo con todo lo que sea servicio al otro humano, por ahora es la que va a tener mayor capacidad de crecer, siempre y cuando desarrollen. ¿Sí? O sea, desarrollen las habilidades que vos decís, Javier, ¿no? Las habilidades blandas, las habilidades de empatía, de trabajo en equipo, de colaboración. Digamos, cuando uno va de vacaciones, lo que quiere es un ambiente tranquilo, un ambiente amable. Bueno, eso, no un ambiente ascético, un ambiente perfecto, no, sabemos que no nos gusta vivir de esa forma. No queremos ir a un gran hermano donde está todo planificado, horario, todo. No nos gusta, nos resistimos. Entonces, bueno, me parece que la industria del turismo, digamos, más que mal, la va a pasar mejor. Ahora, la transformación va a ser crítica, como toda transformación. Cuando estamos en el medio del río, estamos en el medio del río. Ahora hay que llegar a la otra orilla. Me parece que cuando lleguemos a la otra orilla, lo que vos decís de la evolución de la industria va a ser siempre para mejor. Vamos a tener que cruzar el río, claramente. ¿Sí? Eso es lo que a mí me parece. Completamente de acuerdo con nuestros comentarios. De hecho, también opino de que el toque humano siempre va a prevalecer. Y ahora también me sale el cuestionamiento si es que esto lo sentimos así porque somos sociedades latinas, porque de repente una sociedad un poco más fría, con una percepción diferente del contacto, tenga alguna preferencia por el aislamiento, igual, o sea, hasta las sociedades nórdicas han demostrado que la calidad de vida que tienen está basada sobre todo en esa colectividad que comparten, ¿no? Entonces, y son sociedades mucho más frías, aisladas de alguna forma, pero en ese sentido viven muy colectivamente. Entonces, esperemos que en realidad esas perspectivas sean sean acertadas. Y yo creo que sí, porque definitivamente hay ese toque humano que no podrá ser reemplazado por la inteligencia artificial. Sin embargo, es sorprendente, ¿no? Porque en algún momento utilizando ChatGPT, entrenando a la inteligencia artificial de alguna forma, iba desarrollando yo un hilo secuencial sobre un tema y en algún momento me daba un resultado diferente al que yo esperaba. Entonces yo le decía a la inteligencia artificial, le escribía un prompt y le decía, mira, en realidad ya te había instruido que esta parte de acá no se debería de hacer de esta forma, sino como ya anteriormente te la he planteado. Entonces me daba una respuesta y me decía, disculpa, tienes razón. En realidad soy una inteligencia artificial que está aprendiendo. Entonces desde esa perspectiva voy a mejorar mi conocimiento para poder servirte mejor, ¿no? Y en realidad es un tema de entrenamiento que se le va dando. Y yo creo que ahí también, o sea, este tema de, por ejemplo, la creatividad que se desarrolla a través de todas estas inteligencias artificiales que ahora crean arte. Decíamos de que el arte era una cosa que no iba a poder ser reemplazada, porque viene de una inspiración profunda del ser humano, ¿no? Sin embargo, ahora vemos inteligencias artificiales que crean música, que crean imágenes muy acertadas sobre la realidad. Y me da a mí como conclusión que el arte y todo esto también es una
una mezcla de todos los conocimientos que podemos tener, que combinados de una manera adecuada, pues pueden formular soluciones diferentes. Creo que de la misma manera en temas estratégicos, en temas de desarrollo de programas y otros, porque con una inteligencia artificial puedes crear incluso aplicaciones y puedes crear todo tipo o sea, hay un sinfín de utilidades que se les puede ir dando. Entonces ahí viene la siguiente pregunta que se las voy a formular a ustedes como expertos dentro del tema del talento humano. ¿Cuáles serían en todo caso, desde vuestra perspectiva, esos desafíos que enfrenta el mercado laboral en la industria del turismo y la hotelería? Hemos hablado de que en realidad sí, el tema humano, el calor humano, y planteaba este preámbulo precisamente porque genera mayores cuestionamientos sobre lo que hablábamos de la empatía y todos estos aspectos. Entonces les dejo ahí el micrófono abierto para que ustedes puedan también contarme un poco al respecto. Bueno, no sé, Javier, te cedo la palabra. Gracias. A ver, yo creo que ahí hay un aspecto importante y es, por ejemplo, en toda la interacción que ha habido durante años, por ejemplo, desde las áreas de reservas y ventas hacia los clientes, se empezaron a crear sistemas automatizados ya, pues primero las OTAs, y luego incluso se crearon al final los herramientas que sin ser inteligencia artificial, pero ya son de procesos que te permiten hacer, digamos, en el caso del inventario de las habitaciones, poderlo ir distribuyendo en función de las distintas OTAs, desde asignarles un número de habitaciones a que todos accedan a un mismo proceso. Entonces, eso, en el caso del mundo hotelero, ya hace años lo ha transformado, consiguiendo al final el objetivo que cualquier empresario busca, que es, digamos, la mayor rentabilidad, porque consigues mayores niveles de tarifas y consigues vender hasta la última habitación sin tener que depender del factor humano como hace 20, 30 años atrás, que dependías de que te entrara por el call center o te mandaran un correo y todo eso. Entonces ya hay procesos automatizados que existían y yo creo que, al hilo de lo que hablábamos antes, cada vez va a haber más este tipo de tecnologías, igual que ya hay personas que están utilizando estos pequeños robots que te limpian la casa, y que el otro día me comentaban de uno que para su mamá le ayudaba porque le hacía toda la limpieza, incluso le pasaba hasta la mopa. Entonces, hasta, digamos, yo veo que eso en áreas comunes, lo veo que pronto en cualquier hotel pues puede haber este tipo de robots que están haciendo, incluso y que pueden estar limpiando lo que podría estar haciendo una persona, o sea, y de una forma, y que lo harán en las noches. Entonces sí que va a haber, a través de robótica, y sobre todo, yo creo que va a haber desde los... en este caso, si hablamos de hotelería, desde la gama más alta, los hoteles de lujo, digamos que a la vez tienen más ingresos y más presupuestos para invertir, serán posiblemente los primeros que vayan haciendo el lujo y las gamas premium, y después poco a poco pues otras empresas que en función de irán incorporando. Yo veo la robótica como algo que en ciertos procesos que no aportan mucho valor, pero volviendo a lo que decía antes, sí creo, y es algo que incluso para los estudiantes se necesita todas esas habilidades blandas, y un poco cuando hablabas tú de la empatía, ese enfoque a la experiencia de cliente, pero de proximidad. Incluso yo que doy talleres, el taller que doy de venta sugestiva, que es para incrementar upselling y cross-selling, lo primero que hago es el enfoque al cliente y la experiencia de cliente. Lo otro son técnicas que las puedes aplicar, pero si tú no tienes claro y no conoces ese perfil del cliente que viene del argentino al español o el de Estados Unidos, o sea, eso yo creo que es algo que cada vez se tiene que trabajar más desde las áreas, desde todas las áreas del hotel, ya sea en la recepción, ya sea en el bar. ¿Por qué? Porque al final, en esa interacción que comentabas tú antes también, Carlos, pues a los clientes, sean incluso nórdicos, desde al final hay destinos que la gente va por el trato que recibe. Por ejemplo, España tiene muy buenas playas, pero a la vez el ambiente de diversión, de espacios, pues la gente también busca eso, ¿no? Entonces, esa experiencia que tú decías antes, Carlos, de que los clientes lleguen a los hoteles,
no van a buscar solo el tema de que sea una gran piscina, infinity o las playas, que eso por supuesto lo esperas, pero todo ese nivel de interacción con las personas, pero las personas sí que tienen que tener ese punto de desarrollo, de ir más allá de simplemente hacer procesos. O sea, yo lo que veo ahora, el riesgo es que cuando tú vas a una recepción y hay veces que el recepcionista llegas y no te mira la cara, porque está como así y te está pidiendo el pasaporte, ahí es el riesgo. La persona lo que tiene que hacer, porque el otro, ya hay procesos automatizados que tú puedes haber mandado tu pasaporte, tal, y a la persona es como que dices, madre mía, si ya tengo la reserva, tienen todos mis datos, ¿qué está mirando esa persona? Entonces, falta esa parte de, yo no diría que es ni empatía, porque ahí simplemente es desenfoque al cliente, de esa sonrisa, de ese, oye, estás en mi casa, de ese nivel de hospitalidad, en el buen sentido básico, ¿no? Que haga que la persona llegue después de un viaje y diga, mira, qué bien me están recibiendo, no está ahí mirando el teclado. Entonces yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Que tanto las universidades, los institutos vayan potenciando más ese enfoque al cliente, ese enfoque a incluso conocer perfiles y conocer, igual va a ser distinto pues el que sería el baby mover, las personas mayores, al centennial, al millennial, todas estas generaciones, y conozcamos cómo adaptarnos e interactuar con ellos, eso va a hacer que la experiencia sea mucho más potente y ahí es donde se puede apartar cada vez más, ¿no? Entonces yo veo, ese es un poco el reto que veo y los desafíos. Carlos. Sí, a ver, me encanta esto porque estamos alineados, digamos. El punto, yo cuento 2 anécdotas también en los cursos que doy de esto, de la parte humana. ¿Por qué la parte humana es tan importante? Yo me acuerdo de haber ido a un hotel y esto, ¿no? La recepcionista mirando y no me miraba. Entonces me dice nombre sin mirarme. Entonces le digo, Brad Pitt. Se puso y ahí me miró. Digo, ¿viste? Si fuese Brad Pitt te estarías perdiendo una foto conmigo. Nada, desde ahí lo que le marqué es que a mí me importa que me mire. O sea, no, digamos, no me da lo mismo entrar a un lugar y ser tomado con la reserva, un número o que me escaneen. No me da lo mismo. Y algo que también me pasó en primera persona y también lo cuento cuando hablo de experiencia de cliente. Estaba en un bar, no en un bar, en una cafetería, las cadenas que todos conocemos, y claro, me había comprado mi café, mi latte, bla, 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 y estaba llevándomelo a la mesa y me entra un llamado. Yo estaba coachando en ese momento un ejecutivo, y bueno, me entra el llamado, uno no puede cortarlo. Entonces lo empecé a atender, estuve como media hora charlando, y yo veía mi latte ahí como se iba enfriando de a poco. Terminé, corté a los 40 minutos y la que limpiaba, vio que yo puse la cara como diciendo, qué desperdicio, qué desperdicio. Se me acercó y me dijo, ¿se te enfrió? Sí, se me enfrió. Ya te lo cambio. Digo, no, fue mi problema. O sea, a mí se me enfrió, usted no tiene nada que... No, para nosotros la experiencia tiene que ser única y si vos lo vas a tomar frío, no te va a gustar. Fue y me lo cambió. Eso es humano. No hay forma, por lo menos no veo que haya en lo breve forma de reemplazar esa reacción que tuvo el asistente, pero esa reacción que tuvo el asistente, ¿por qué pudo tenerla? Porque tenía empowerment, tenía la capacidad de ejecutar una acción. ¿Y eso de qué deriva? De un buen entrenamiento donde le dijeron, mirá, ante todo, que el cliente la pase bien. Si vos no estás limpiando el piso, porque era la que barría, limpiando el piso, que el cliente necesita algo, actúa y tenés toda la capacidad de actuar. Bueno, eso es entrenamiento en empatía, en satisfacción al cliente, eso se puede dar naturalmente, mucha gente tal vez lo haría, pero si vos no tenés la capacidad de decir, no importa, es un café, pero la experiencia vale mucho más que el café que estamos perdiendo, lo tiramos, no hay ningún problema, es un café de los 1000 que vendemos por día, pero este tipo, esto lo va a contar un montón de Starbucks. Entonces ya esto fue en Starbucks acá en Argentina. Digo, bueno, fíjate esto, el boca a boca, seguramente una inteligencia artificial, si yo lo pongo como una nota de agradecimiento a Starbucks, lo va a empezar a publicar y qué sé yo, lo va a difundir,
pero también sabemos que esa difusión es automática. El boca a boca es muy distinto. Yo en los cursos que doy también lo digo. A ver, esto del boca a boca entre un humano y otro, y esto que vos decías de las generaciones, cómo aprenden las de generaciones, cómo aprenden los que tenemos más de 40, 50, cómo aprenden los del medio, cómo aprenden los millennials. Toda la generación nueva aprende de uno igual. En general no le gusta que le bajen conceptos. Más que nada es la interacción con el otro. ¿Qué te sirvió? Contame qué te sirvió para yo usarlo. Y esto también en la hotelería tiene que empezar a verse, porque los clientes somos distintos. Los clientes son distintos. Yo a lo mejor valoro que me vengan a agarrar las valijas, o que me hagan entrar, que me abran la puerta, y un millennial eso no le gusta. O una cuestión de género, si es una señorita, una mujer, dice, no, a mí no me tenés por qué ayudar. ¿Por qué me das? Digo, todo eso tiene que ver con estar bien entrenados y sensibles al otro, no actuar en forma automática. Y bueno, y todo eso tiene que ver con lo humano, el factor humano. Entonces me parece que los hoteles de lujo en pocos años van a ser los que sean atendidos por personas. Y los que tengan una tarifa plana, bueno, van a ser los que estén más automatizados, porque justamente el valor humano va a valer más económicamente, va a ser más necesario, pero va a ser el lujo que nos podamos dar los que querramos pagar eso, ¿sí? Entonces me parece que por ahí también viene una transformación interesante de cuál es el servicio que nuestro cliente quiere y qué cliente queremos para darle nuestro servicio. Y esa es una opción humana. Digo, Yo ahí, en relación a lo que estabas diciendo, me ha parecido espectacular la experiencia de comentas de Starbucks, pero yo cuento otra, que es la inversa, que me he pasado desde cuando empecé a viajar hace 30 años, en aquella época, pasaba en esa época y sigue pasando ahora. En esa época yo no había incluso no había internet a nivel de tener tu tiempo, pero recuerdo de la típica visita pues, con un cliente corporativo que va de Madrid a Barcelona, estaba cenando en un hotel y ver el típico, en España se llaman camareros, aquí se llaman mozos, que o sea, ellos estaban fijados en su puesto, iban hacia la barra, y tú a veces que estabas solo, con poca gente en el restaurante, levantando la mano y no te saluda. Yo es para las cosas que digo, pero vamos a ver, si tú estás en un área donde hay personas, lo primero que tienes que estar es fijándote y haciéndole ese contacto visual. No puedes estar y dejas de vender, ante un problema. Yo hace poco me pasó en un sitio que me pusieron pasta, que eran espaguetis, aquí se dice fideos, y yo estoy acostumbrado a comerlos con cuchara y me lo trajo con tenedor y cuchillo y no pude conseguir la cuchara porque no me atendían. Y le hacía así y me dio vergüenza levantarme a pedirlo. O sea, hay cosas que dices, por eso hablo de que una mesa también te la va a poder servir ese robot. Pero tú tienes que estar ahí, no vale decir, no es que hago mi proceso, como he atendido no, tienes que estar digamos, en toda la experiencia completa de como lo que tú decías. Esa persona te ha estado viendo porque estaba por allí y se ha dado cuenta simplemente que no ha bajado hasta el nivel. Simplemente con eso ya ve que se ha quedado frío, ¿no? Entonces son detalles que marcan esos niveles de experiencia, o muy positivos o muy negativos, ¿no? Entonces creo que es importante lo que decías, ¿no? Claro, ahí está la oportunidad de entrenar bien a la gente, porque uno puede decir, bueno, a ver, es natural, tendría que haberlo hecho. Bueno, no lo hace. Entonces hay que ponerlo como protocolo del trabajo, de lo que tiene que hacer, para que esté reglamentado y que la persona entienda que eso es parte del trabajo. Pero bueno, es justamente entrenar en la parte humana, que por ahora queremos que sea el otro humano el que nos la dé, y aunque sea reemplazable, vamos a valorar que lo haga un humano. Entonces, eso me parece que es si fuéramos mineros, el descubrir la pepita de oro sería esos detalles, porque van a ser detalles, que no se pueden transformar en commodity por una inteligencia artificial o por una máquina, y que son lo que valoramos nosotros, los humanos. Y de acuerdo a la edad,
son distintos, no son todos iguales. Entonces, nada, o a un argentino que va por el mundo, un comentario de Messi, y sabemos que nos va a caer bien. Y eso, el caernos bien, va a aumentar la capacidad de gastar más. Con lo cual, digamos, esas cosas son difíciles de ser reemplazadas y que sean sentidas como naturales y no automáticas. Entonces me parece que el trabajo hotelero y de cualquiera que atienda gente, que tenga del otro lado gente, es descubrir esas perlitas. ¿Dónde está lo que nos gusta como humanos, que aunque sea reemplazado por una máquina, no queremos? Queremos que siga siendo un humano. Me parece que ahí está el desafío que tenemos por delante. Descubrir esos pequeños detalles, esos toques de distinción por los cuales estaríamos dispuestos a afrontar un valor mayor, pagaríamos más. Ponele, el taxi automático que no haya conductor. Perfecto, bárbaro. Ahora, ¿todos nos subiríamos a eso o pagaríamos un conductor? Porque, bueno, no, yo prefiero que maneje un humano. Por el dilema el dilema que se conoce de si está... Bueno, lo comento por las dudas, porque a lo mejor hay gente que no está en el tema. Hay un dilema, dice, si una inteligencia artificial, de hecho, está pasando, es automática, conduce un auto en forma automática, y si la inteligencia artificial que conduce está educada para minimizar el error o minimizar el daño, y tiene que evitar un accidente, y si va para la derecha, cae un precipicio con vos en el auto. Y si va a la izquierda, atropella a un montón de gente que está parada ahí. Pueden morir 20 personas o morir vos. Si la inteligencia artificial está capacitada, va a elegir suicidarse. O sea, ¿subirías a un auto que tiene ese pensamiento, el minimizar el mal mayor? ¿O preferís un humano que, no, pará, yo no me quiero matar? Bueno, no sé, mataría gente que no conozco, pero bueno, bueno, ese tipo de dilemas son los que hay actualmente. Por eso la industria está un poco frenada, porque hay un tema de seguro, hay un tema legal, hay un tema de, te subís a un auto, te tiene que anticipar que está diseñado para eso. Y si suceden esos tipos de accidentes, ¿permitirías que tomar vos el control? ¿Y qué harías? Bueno, la inteligencia artificial está atravesada por estos dilemas. El tema es nuestra oportunidad humana de decidir o no, o decidir sí o no. Pero que están preparadas. De hecho, justamente es lo que está trabando la industria en muchos casos. Entonces, bueno, me parece que ahí el humano siempre va a ser necesario, aunque después no estemos de acuerdo con la decisión que tuvo. Uy, pará, vos te salvaste, pero mataste 7 personas que estaban en la parada de colectivo esperando. Y bueno, sí, soy humano. Primero pensé en mí. ¿Dejarías que una inteligencia artificial lo decida por vos? Por eso son más problemas éticos que problemas técnicos. Ya no hay un problema técnico. La inteligencia artificial puede subir aviones, hacerlos descender con menor error que un humano, pero ante esas decisiones éticas o dilemas, la podemos programar para cualquiera de los dos casos. ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos subimos? ¿A qué aerolínea elegimos? ¿Qué autobús subimos? ¿El que tiene verde, que va a ser minimizar, o el que tiene rojo, que va a ser no lastimarte a vos, al que va arriba? Yo no sé cuál tomaría, no sé en qué parada me pondría, ¿sí? No lo sé. Y ahí está, y me parece que ahí está el tema en cuestión, ¿no? ¿Qué colectivo parás? ¿A cuál te subís? ¿Pagarías más por un humano? ¿Pagarías menos y a un automático? No tengo la respuesta, tengo la pregunta y no tengo la respuesta. Planteamientos éticos y morales, ¿no? Que los que la inteligencia artificial definitivamente no puede de repente discernir como lo haría un humano como tal. Como dices, el bien mayor o el riesgo Propio. personal, ¿no? Exacto.
Bueno, veremos qué nos va trayendo esto. Yo al final de la charla voy a compartir un video que es interesante sobre los riesgos que pronostica la inteligencia artificial, de un documental que la misma inteligencia artificial desarrolla, que se llama El fin de la realidad, así que lo compartiré al final para que puedan verlo. Pero ya es un poco extremo, ¿no? Porque en realidad lo que se plantea en este documental es cómo la inteligencia artificial empieza a generar imágenes tan reales y que se pueden generar los fake news y todas estas Fake cosas news. generando impactos sociales catastróficos de alguna forma. Entonces, lo que se pide desde la población en general y todos los que están desarrollando temas de transformación digital, inteligencia artificial como tal, es que exista la regulación para precisamente poder identificar cuáles son las producciones realizadas con inteligencia artificial y cuáles son las producciones que en realidad son hechas o son la realidad como tal, porque los videos y la forma, no sé si vieron las fotografías del Papa vestido con esta casaca o esta chaqueta. Y qué bien le quedaba, qué bien le quedaba. Sí, 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 ¿no? O la captura de Trump, que luchaba ahí Sí. contra los policías y parecían muy realistas. Entonces, ahí hay un tema ético que abre aún mucho más este cuestionamiento que presentas, Carlos. Sí. Y desde ahí viene también la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo garantizar una transición justa tanto para el empleado como para la empresa dentro de la transformación digital? Hemos hablado del entrenamiento, la formación, la capacitación, pero ¿cuál es el rol que tiene ahora el empleador dentro de este nuevo paradigma de la inteligencia artificial? ¿Cómo debería de reaccionar en el tema de la formación o del poder generar esa garantía de una transición justa? A mí me sorprendió mucho ver las noticias en los últimos meses, ¿no? Cientos de miles de empleados que iban perdiendo el trabajo en, sobre todo, plataformas de transformación digital como Google, Facebook, Amazon y otras que estaban siendo reemplazadas con la inteligencia artificial. Entonces, dentro de nuestra industria, que es el turismo y la hotelería, ¿cómo podríamos garantizar una transición que sea justa, correcta, que pueda también demostrar esa preocupación que sobre todo siempre se ha trabajado por ejemplo, en Marriott, ¿no? Que está el espíritu serve, el espíritu de servicio que finalmente va formando a los trabajadores, les da una línea de sucesión y de desarrollo. ¿Cómo podemos plantear eso desde lo que nos representa ahora, lo que nos presenta ahora la inteligencia artificial y estos nuevos retos que veíamos sobre todo orientados a la capacitación? Javier, adelante. Sí, a ver, yo creo que ahí estaba pensando que nos podemos encontrar con, llamémoslos, tres tipos de empleadores, ¿no? Va a haber entre comillas, el más audaz, el que dirá, bueno, pues esto llega, me es fácil, reduzco personal, reduzco costo, lo pongo a funcionar, me hace ser, entre comillas, más productivo, más eficiente. Lo mismo ese empleador, no hablo de estas grandes cadenas, que será distinto, pero sobre todo en hoteles puede ser independientes, cosas así. Ese señor pues lo mismo no le estaba dando tanta importancia a lo que hablábamos antes de la experiencia cliente, entonces bueno, pues puede ser como un reemplazar personas, que habrá casos que pueda ir por ahí. Luego va a haber otros que creo que lo van a ir integrando y va a ser un complemento de lo que estábamos diciendo y en parte, o sea, por ejemplo, hablabas de Marriott, me acuerdo, ya antes de la pandemia, cuando hablando con la directora en aquel momento de Recursos Humanos de Marriott aquí en Perú, comentaba del concepto de los empleados multitask, que ya no eran solo enfocados a un área específica, sino que tenían que dar soporte en distintas áreas. Entonces yo creo que aquí muchas empresas lo que irán haciendo es incorporando ciertas herramientas que vayan poco a poco en ciertos servicios y no afectando a esa experiencia de cliente que estamos hablando. Y luego va a haber otros que van a ir cola, esperando y viendo lo que hacen los demás, y en función de eso, pasado un tiempo, pues irán incorporándose y irán haciéndolo, porque al principio lo ven como algo bien complejo, ¿no? Entonces yo creo que como siempre se habla, que están los que digamos, introducen el producto, o sea,
Efectivamente. Entonces aquí yo creo que va a haber ese tipo. O sea, habrá gente que sea más agresiva y le dará lo mismo y cometerá errores y los irá mejorando, y los otros que serán como más moderados. Entonces, y ahí, en función de eso, pues como ocurre siempre, ¿no? El empleador, pues habrá gente que respete más al empleado, que lo valore, y otro que dirá, pues no, pues me lo quito porque es coste y punto, ¿no? Entonces, veo esas tres versiones así por dar ese enfoque desde una perspectiva de cómo podría ir integrándose. Carlos. Sí, yo concuerdo contigo en eso. Va a prevalecer el valor social que quiere implementar cada cadena. Ahora, yo me tomo, porque la transformación cada uno la puede hacer de la manera, digamos, poniendo cuál es el objetivo. O sea, mantener la fuente de trabajo, aumentar la fuente de trabajo, reducir los costos, aumentar la ganancia. Digamos, todos pueden tomar alguna. Lo que sí es una seguridad es que tendemos a esto los multipropósitos. Los empleados, todos tienen que ir a una generalización. Hay uno de los libros que tomo de base, habla de cuanto menos específico sea tu título en tu tarjeta, más valor vas a dar a la empresa. Diciendo lo siguiente: si tu título dice, tú eres el encargado de compras de materiales de construcción de la área 3 de tal empresa, fuiste, porque estás demasiado especializado. En realidad, tu rol dentro de la compañía es la compañía. ¿Y qué haces? Lo que sea necesario. Estoy en finanzas porque tengo una especialización en finanzas corporativas, perfecto. Pero si tengo que migrar a compras, puedo migrar a compras. Si tengo que migrar a servicio al cliente, a marketing, puedo migrar. Entonces, el tema del desafío es no perder una especialización, porque cada uno tiene una parte que le sale así, le encanta, pero no tomar estos cambios de área o cambios de roles como un castigo, ni como, uy, ahora me van a cambiar, no, sino como un aprendizaje. Bueno, tengo la oportunidad porque cuanto más generalistas podamos ser, ¿sí?, mejor nos va a ir. ¿Y cuál es el tema en eso? Que la especialización va a ser tomada por una inteligencia artificial. Necesariamente, es solo una cuestión de tiempo. Tu especialización, a no ser que seas un gurú en un tema específico nuclear, que es necesario una visión más humana y la complejidad de los datos no importara tanto, sino más bien un tema de política, un tema de conveniencia más sofisticado. Todo lo demás va a ser reemplazado por una inteligencia artificial que lo va a hacer más rápido que vos, con menor nivel de error, con lo cual, ante eso que viene, ante ese tsunami que viene de especialistas en el todo, que van a ser las inteligencias artificiales, ¿qué es la solución más inteligente? Generalizate, aprende de todo un poco, porque siempre va a ser necesario alguien que sepa mucho, que sepa poco de muchas cosas y mucho de alguna, ¿sí? Pero no nos aferremos, y yo esto lo doy en las charlas, en los programas, no te aferres a tu puesto, no te aferres a tu especialización, porque te llevó a este lugar, pero puede ser un salvavidas de hierro, porque te podés hundir cuando empiecen a tener que competir con como Cristian contaba antes. Si vos sos muy bueno tomando notas, haciendo síntesis de reuniones, y está perfecto, y sos un asistente excelente, bueno, despertate porque ya tenés a alguien que lo hace, no tan bien como vos, pero mucho más barato. Y le está dando a los que lo toman un 14% de productividad mayor que el que no lo hace. Listo, o sea, despertate. O sea, no que te quedes aferrado a algo que no va a subsistir. Entonces, bueno, me parece que desde ahí la transformación es, la inteligencia humana es generalizate y no te aferres. No te aferres a un cargo, a un puesto, no va a ir por ahí. Claramente no va a ir por ahí. O por ahí es muy peligroso. O sea, si te quedas acá, es muy peligroso. El agua va a empezar a subir.
Interesante lo que se plantea porque hablamos de las especializaciones, en este caso, como tú mencionas, Carlos, ¿no? Un experto en algo, un gurú, como tú dices. El otro día me animé yo a pedirle a la inteligencia artificial de ChatGPT 4 que me hiciera un resumen de un curso, o de un preámbulo, de un curso de sostenibilidad basado en las 5 primeras universidades del ranking de Shanghai y los especialistas más ad hoc en el tema. Y me sacó un resumen increíble. Entonces, es un reto bien fuerte, ¿no? Porque si antes tú tenías al experto, al gurú que estaba centralizado en un tema, ahora se la puedes pedir y además sacar un tema que es casi inaccesible en muchos casos para el tema académico, para Sí, ir a pero los además, centros Cristian, ese gurú va a tener que discutir con ChatGPT, porque seguramente van a decir, mira, ChatGPT gratuitamente me dice esto. ¿Vos qué tenés para agregar? Claro, ahí es que viene esa parte humana que de repente no podrá realizar la inteligencia artificial, que es la improvisación. La respuesta que se pueda dar al momento sobre un conocimiento que tengas que no está estandarizado o esquematizado como lo podemos programar en una máquina o en un servidor, en este caso, Ujú. las inteligencias artificiales. Tema bastante polémico en realidad el de la inteligencia artificial y quiero formular la última pregunta para poder también cerrar este conversatorio, que básicamente, y desde la perspectiva ahora del empleador, ¿cómo la inteligencia artificial podría mejorar la experiencia de los colaboradores o los empleados dentro, ya hemos hablado de cómo puede ser ventajosa para algunos casos y otros en lo que es la experiencia de usuario? Ahora, ¿cómo un empleador podría utilizar la inteligencia artificial o mejorar la propuesta que tiene para poder generar también una experiencia laboral que pueda ser satisfactoria para sus colaboradores? Ahí les dejo el micrófono. A ver, yo, Carlos, me adelanto, creo que igual que decía Carlos, que hay muchas de esas cosas que son, digamos, son entrenables, va a haber muchos procesos, o sea, volviendo a los ejemplos que yo hago del taller que hago de venta sugestiva. O sea, para mí no se queda solo esa formación en, digamos, lo que hacemos tanto con dinámicas como con roleplays en la capacitación. Creo que todo esto debe dar un siguiente paso, que es, por ejemplo, extraer todos los tipos de preguntas que se pueden hacer, extraer ejemplos de objeciones, por ejemplo, en procesos de venta y propias, y eso ir haciéndolo crecer. Entonces yo creo que hay mucho, o sea, ahí la inteligencia artificial va a poder ayudar a seguir complementando esos procesos y acompañando y enriqueciéndolos, ¿no? Incluso entiendo que se va a poder llegar a hacer eso, pues, esos manuales de procesos que comentaba también antes Carlos, pero a veces que hay que tomar acción, porque si tú simplemente lo planteas y lo dejas en el aire, pero después te digo, bueno, hacemos esto y es que hago un seguimiento para que después esas personas empiecen a implementar, digamos, esto que es parte de ese proceso que nos va a ayudar a mejorar la experiencia, por un lado, del cliente o por otro lado, el proceso de la venta para mejorar los ingresos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una parte de ir marcándose, o sea, porque, por ejemplo, dentro de muchas cosas de estas hay funciones y hay charlas que pueden ser muy inspiracionales, pero luego es qué me llevo y qué pongo en ejecución, ¿no? O sea, yo siempre he sido mucho de eso, o sea, me puedes contar cosas, pero tengo que sacar algo y a partir de ahí, pues empezar a ejecutarlo y que eso me ayude a empezar a meterme, o sea, a que eso me ayude a mejorar mis procesos, ¿no? Entonces yo creo que ahí, en esa parte, los empleadores tienen que tener eso y ahí la inteligencia artificial puede ir con ese tipo de tareas y de gestión, como tú comentabas, Cristian, puede ayudar a ir creando, pues o dándole forma a esos manuales formativos y de procesos que ayuden a mejorar la formación y que los mismos
colaboradores estén mucho mejor, más preparados, incluso hasta marcándole pautas que le ayuden a desarrollar esas habilidades blandas de empatía, de escucha activa, todos esos detalles, ¿no? de cómo interactuar, trabajo en equipo, todo eso que es clave para un poco generar estas experiencias, ¿no? Sí, Carlos. ahí yo te agrego que es algo que también lo cuento en los cursos. Pregunto, en general son gente que ya tiene hijos, los que vienen, ¿no?, a los cursos, ya la gente que está trabajando, no los más jóvenes, los mayores de 30. Entonces siempre pregunto, ¿y tus hijos juegan? Sí, están todo el tiempo con la maquinita, yo les quiero apagar. No, pará, no apagues, porque la nueva educación en algunos temas soft tiene que ver con el juego. Por ejemplo, si vos querés entrenar persuasión, hay un juego en el que están todos en una nave espacial y hay un asesinato y algunos ven una parte, otros ven otra de la escena y en un momento hay que juzgar quién mató a quién, y si vos no sos muy persuasivo y lo mataste, perdés el juego, te sacan de la nave. Yo digo, si querés practicar persuasión, jugá, porque vas a jugar con gente que no conoces, a la que tenés que aprender a persuadir de que hiciste o que no hiciste, porque después se sabe quién hizo y quién no hizo. Bueno, juegos de ese tipo hay un montón. Y los juegos de rol, esto que vos decías, Javier, el tema de role-playing, en los juegos de rol, no digo los juegos de matar gente, pero hay juegos de estrategia donde vos te metés en el juego con tiempo y tenés que interactuar con gente que no conoces, que no está ahí, y tenés que ejecutar acciones rápidamente. Eso es liderazgo. Eso es liderazgo actual. O sea, tenés un desafío rápido, tenés que interactuar con gente que no conoces, tenés que coordinar acciones entre todos y salir y lograr tu resultado, porque si no perdiste puntos. Entonces, hay muchos juegos que yo le digo a los padres, fíjense a qué están jugando los chicos, porque hay muchos juegos que son juegos de rol, juegos de realidad distribuida, donde tenés que interactuar, ni siquiera hablan el mismo idioma y se tienen que comunicar. Bueno, eso hace que haya oportunidad de aprendizaje de talentos que de otra forma, en un ambiente de oficina, en un ambiente analógico como el que veníamos teniendo, no lo lográs tan rápido. Entonces digo, en esto de entrenar y de que digamos, el dueño de la empresa, el empresario, tiene que sacarse algunos chips que tiene en la cabeza de, no, el entrenamiento tiene que tener este formato, tiene que ser muy serio, no, el entrenamiento hoy es gaming para adultos, o sea, gente más grande que no nos animamos tanto a ponernos las gafas y a tener avatares muy locos, y los pibes más jóvenes, los muchachos más jóvenes, que sí quieren esa manera de entrenarse. Entonces también hay que estar abierto, y esto, la inteligencia artificial maneja esos juegos. O sea, no es que están diagramados de antemano. Cada juego es una historia. Entonces uno atraviesa una historia que no es igual a la del otro y no se va a repetir nunca más. Entonces, esas historias son, en este momento, son una fuente de entrenamiento ejecutivo o de entrenamiento en habilidades como decir, bueno, ¿cómo entreno que se coordinen mejor? Bueno, que se entrena así ahora. ¿Cómo hago que una persona entrene su capacidad de entablar conversaciones con gente que no conoce? Bueno, hay tantos juegos que se pueden utilizar, que hay que estar abierto también. Yo le digo al empresario, estate abierto a una propuesta imaginativa, moderna, porque por ahí va a ir. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Javier. Estamos llegando al límite y el cierre de nuestro programa. Creo que desde la perspectiva de los dos expertos dentro del tema de talento humano, tanto Carlos con Avanza, que viene desarrollando, perdón, Javier con Avanza, que viene desarrollando proyectos muy interesantes en el mercado hotelero, turístico, y Carlos desde el área del coaching, el liderazgo y todo lo que viene también trabajando en su carrera, hemos podido obtener una perspectiva interesante sobre los retos, los desafíos, las amenazas que se pueden tener en el sector turístico hotelero. Definitivamente
El entrenamiento es una cosa crucial en la reflexión que podemos encontrar de este Smart Talk y de cómo además podemos adaptar estas tecnologías a la productividad sin necesariamente mellar de alguna forma ese talento humano que está presente siempre y afectar de repente tanto la experiencia del usuario como la experiencia que puedan tener los colaboradores y el mismo empleador. Veremos cómo se va desenvolviendo esto en el resto del tiempo y invitarlos a despedirse. Javier, adelante, Carlos. Muchísimas gracias. Y bueno, nada, el tema es que estamos en el medio, está empezando, no hay perspectiva para atrás, o sea, es muy poquito, es muy poco el tiempo. Entonces, nada, estamos a prueba y error, estamos avanzando a los tumbos, digamos. Gracias. La verdad es que, bueno, como dice Carlos, estamos ahí. Yo creo que es el momento de mirar hacia adelante y, bueno, y de integrarnos en el proceso. O sea, lo que no podemos es quedarnos mirando cómo pasa, porque esto viene como un torbellino. Entonces, la realidad es que hay que ser parte de ese proceso, integrándonos y aportándonos y aportando lo que podamos, incorporándolo en esas partes de nuestros procesos, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos, Javier, a todos los participantes el día de hoy. Tendremos unas horas el video en YouTube, se los compartiremos también por el correo. Y ahí les comparto el documental que había ofrecido, es un tanto largo, son 14 minutos, pero creo que invita a una reflexión interesante sobre otros alcances que puede tener. De repente no dentro de nuestra industria, dentro del trabajo que hacemos de persona a persona, pero que socialmente podrían ser de un impacto positivo o negativo, según cómo también podamos ir desarrollando a nivel de gobiernos, a nivel de instituciones privadas, las limitaciones que debería de tener esta inteligencia artificial en algunos casos. Les agradezco vuestra participación y nos veremos pronto en un siguiente Smart Talk. Muchísimas gracias y una feliz mañana a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Javier, gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.